Queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Desde Asertiva Estudios, por Canal 11 y a través de nuestras plataformas digitales para el mundo, estamos comenzando una nueva edición. Hoy aquí en Este es el Plan estaremos inaugurando un espacio de la Fundación Tecnolog. La Fundación Tecnolog tiene el propósito, el espíritu de humanizar a la logística. Un término que parece tan abstracto, que parece tan distante, sin embargo, impacta no solo en la economía nacional y de una manera muy importante, sino en la vida de cada uno de nosotros. Es una oportunidad de empleo y también de formación. Con Rubén Azar, es el presidente de la Fundación Tecnolog y además presidente del Grupo RAS, estaremos inaugurando este espacio, que también contará con la presencia del doctor Gabriel Pelufo, es el director de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. ¿Cuánto habla de nosotros como sociedad la actitud que tenemos ante la vacunación? Con el doctor Pelufo estaremos hablando de ese tema, de las vacunas que son prioridad en esta época, de qué lecciones nos dejó el COVID-19 y un foco muy especial sobre el HPV. Con Gabriel Pelufo estaremos compartiendo algunos minutos aquí en esta edición y recibiendo a Mariana Zavala, editora y también periodista, que tendrá dos recomendaciones para que podamos leer muy buenas obras y sobre todo regalar libros aquí en estas tertulias que tenemos con Mariana. De todo eso estaremos hablando hoy. Comenzamos. Hoy tenemos el enorme placer de comenzar con estos espacios periódicos de la Fundación Tecnolog. Hemos señalado ya en la previa del programa que la Fundación Tecnolog tiene como propósito, como cometido fundamental, acercar a esto de la logística, humanizarla, y de eso se trata también este espacio. Fundación Tecnolog es una organización sin fines de lucro creada con el objetivo de promover dentro del sector logístico la investigación, la innovación, la aplicación de nuevas tecnologías, su difusión y su prueba. También el cuidado del medio ambiente, el desarrollo e impulso de emprendimientos y centros educativos. Tiene como objetivo incentivar el emprendedurismo nacional y sus capacidades creativas, facilitando el desarrollo de nuevos conocimientos y aplicaciones, generando además una fuerte interacción entre la academia, el sector productivo, industrial y de servicios, la práctica profesional, el interés país y la integración regional. El presidente de la Fundación es Rubén Azar, a su vez presidente y fundador del Grupo RAS, al que tenemos el gusto de recibir. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Daniel? Un placer. Igualmente. Grupo RAS, una brevísima referencia, porque si se quiere es la matriz de la fundación de la que vamos a hablar a partir de este momento. Bueno, Grupo RAS es una empresa que hace logística, que logró internacionalizarse muy bien. ¿En cuántos países está actualmente? Estamos en 11 países. En 11 países. O sea que es una multinacional uruguaya con muy fuerte presencia en el exterior. Totalmente, sí. La verdad que el exterior para nosotros, para que tengas una idea, Daniel, significa el 75% de nuestra facturación y de nuestros profits, digamos. Claro. ¿Cuánta gente se ocupa en el grupo? Son alrededor de 1.000 personas. A veces el gran reto, el desafío es internacionalizar la actividad. ¿Ustedes lo lograron? ¿Cómo fue el proceso ese? Yo creo que el epicentro siempre fue, o arrancó siendo, cómo usar Montevideo, cómo acercar las herramientas que Uruguay tiene a la región. Y allí empezamos abriendo primero en Asunción de Paraguay, luego en el sur de Brasil, luego en Buenos Aires, en Argentina. Pero después las cosas fue escalando. Hoy no todos los negocios tienen que ver con el puerto de Montevideo, sino obviamente tratamos de utilizar al máximo las herramientas que Uruguay tiene en ese sentido, pero ya las compañías tienen vida propia en cada país, ¿no? Claro. Podemos hablar horas de Grupo RAS. Yo además aconsejo que sepan la historia que hay detrás del grupo, que además lleva el nombre de su fundador, Rubén Azar Escarone, ¿no? Bueno. Y es una historia lindísima de una construcción personal que además fue derivando después en una cantidad de oportunidades para muchísima gente. Pero vamos a ponerle foco, Rubén, a la fundación. ¿Cuándo entendió que era necesario crear una fundación que acercara a la logística a las personas? Bueno, justamente
por el tamaño de la compañía, por todo lo que venimos haciendo y viendo en el exterior, y lo que pensamos que es necesario para nuestra compañía primero, pero para el país también. Digamos, el tema de la tecnología es algo que llegó para quedarse, que nos está modificando la vida permanentemente. Yo siempre digo que no sabemos con qué mundo vamos a encontrarnos dentro de 10 años, pero lo que seguramente va a pasar es que sea un mundo que haya cambiado con respecto al mundo que hoy tenemos y a los negocios que hoy tenemos, pero que haya cambiado de la mano de la tecnología. Entonces, la Fundación Tecnolog viene a tratar de colaborar a nivel país. Nuestra visión es transformarnos en un centro de referencia regional. ¿En qué? En innovación, en aplicación de nuevas tecnologías. Hoy es un tema de la vertiginosidad que tienen los cambios, hace que hay que estar siempre en la primera línea para tratar de entenderlos y adaptarlos rápidamente. ¿Y por qué no soñar también con poder crear conocimiento nacional o regional? Porque también después hablamos del tema, la idea nuestra es que sea un tema regional, no solamente de Uruguay. De hecho, ya estamos con muy buenos contactos a nivel regional para ello. Darnos la chance de generar conocimiento también en tecnología, en logística, aplicación en logística, desde la Fundación. Claro. Ha sido la logística cruzada, obviamente, por la tecnología, y hemos dicho en alguna oportunidad que el mundo logístico no admite demoras en la incorporación de tecnología. O sea, la innovación dejó de ser una opción para ser un mandato. Sin duda, sin duda. Por eso los dos grandes pilares que nosotros trabajamos son tecnología y recursos humanos. Claro. ¿No? Tecnología, por lo que hablábamos recién, hay que estar en la primera línea y hay que estar acompañando esos cambios, absorbiéndolos y aplicándolos más rápido que los demás si podemos. Claro. Y tener la gente preparada. La tecnología y las personas. Para que en esa comunión. Puedan, digamos, de alguna manera, trabajar en esa dinámica de cambios que va a hacer que una persona se tenga que reinventar varias veces en el transcurso de su vida laboral. Sí, sí. Y después vamos como aterrizando a realidades de nuestra economía. Uruguay, como tantos otros países, tiene una muy fuerte base en las pequeñas y medianas empresas. Y ahí es donde la Fundación Tecnolog ha pensado que hay una enorme oportunidad para las pymes de desarrollar innovación, desarrollar tecnología, de pronto acercarse mucho más al óptimo sin necesidad de grandes inversiones. Sí, es que es parte de la visión que tenemos. No, es imposible concebir un país fuerte tecnológicamente si las pymes no adaptan la tecnología. En Uruguay es un país que un porcentaje enorme de las empresas son pymes. Claro. Y muchas de ellas no acceden a... Sí, la brecha económica todavía sigue siendo importante. No acceden a poder incorporar tecnología con la velocidad que se necesita hoy. Entonces, desde la Fundación Tecnolog se pretende de alguna manera acortar esa brecha y generar herramientas y disponer de información y de prácticas para que más y más empresarios puedan entrar en ese mundo tecnológico, ¿no? Sí, estaba leyendo algunos aspectos vinculados a esta tarea de la Fundación Tecnolog. Hay una que tiene que ver con la plataforma iLog, que es precisamente para pymes. ¿En qué consiste eso? Bueno, la plataforma iLog es parte de uno de los proyectos que tenemos en conjunto con la ANI. La Fundación Tecnolog lleva adelante un centro de demostraciones digitales 4.0, que fue una iniciativa de la ANI con el BID. Y bueno, uno de los proyectos, digamos, insignia que estamos llevando adelante dentro de ese marco es esto de la plataforma tecnológica iLog. ¿Qué hace la plataforma tecnológica iLog? Le permite a las pymes incorporar tecnología de sus operaciones de comercio exterior. Dicho en términos bien sencillos, desde que despacho hasta que llega, tengo la trazabilidad, digamos, el traqueo, como se dice. Entre otras cosas, sí. Básicamente es eso, pero la idea es ir incorporándole más módulos para que cada vez más la pyme pueda tener una herramienta que le facilite su día a día. Claro, ¿y eso ya está operativo hoy, Rubén? Sí, ya está operativo. Y pueden acceder las pymes, por ejemplo, a través de la Fundación. Está operativa porque ya funciona. Claro. Todavía no se hizo el lanzamiento, que va a ser en el marco de esta nueva actividad de la Fundación. Sí.
Decías la presencia de la Fundación a nivel internacional, y allí convendría destacar que hay un conocimiento acumulado de algunos puertos europeos y también recientemente la participación de la propia Fundación en Estados Unidos. Bueno, sí. La Fundación participó directamente desde ProMat, que es una feria que se realizó en Chicago. Uh-huh. Es una feria donde está el estado del arte de las tecnologías en logística. Todo lo último que hay en el mundo, bueno, allí en esa gran feria se exhibe y bueno, estuvimos presentes y ya generando muchos contactos y canales para que poder desde la Fundación también utilizar todo eso nuevo que está pasando en el mundo. Sí, y hay presencia también de la Fundación, o por lo menos vínculos, con algunos puertos europeos que también han marcado un rumbo en ese sentido, ¿no? Es que la Fundación tiene... la Fundación per se es una organización que está dando sus primeros pasos, vamos a decirlo, pero cuenta con todo el respaldo y el know-how de lo que es Grupo RAS. Claro. Grupo RAS es una compañía que ya tiene 30 años y que tiene contactos en todo el mundo y que tiene presencia o directa o a través de agentes exclusivos en todos los puertos del mundo. Uh-huh. Entonces, eso más todas las plataformas de infraestructura que Grupo RAS tiene en Uruguay, le hace plataformas dentro del Puerto Libre, dentro de Zona Franca, transporte terrestre, el negocio del freight forwarding, la parte aduanera, la parte de seguros, la parte del e-commerce. Bueno, todo eso está a disposición de lo que es la Fundación Tecnolog. Claro. Y son lugares en donde son campos de prueba uh-huh. que tenemos en forma permanente a disposición de la Fundación. Sí, que además la Fundación en sí mismo ha tenido mucho interés en establecer vínculos muy fuertes, muy potentes con centros de formación, centros universitarios, centros educativos. Allí está, por ejemplo, la presencia de algunas universidades, también de la UTEC, de la UTU, por ejemplo. Sí. A la UTU, por ejemplo, le desarrollamos un bachillerato tecnológico en logística. Claro. Que creo que ya este año empezaba a funcionar. También tenemos un muy fuerte vínculo con la Universidad Católica, también con la Universidad, la Facultad de Ingeniería a través de la Fundación Ricaldoni. Tenemos también convenios con el LATU a través de la Fundación Latitud. Ahí hay unos proyectos muy interesantes en todo lo que es medio ambiente. Tenemos también vínculos internacionales, por ejemplo, con la Universidad Politécnica de Valencia, uh-huh. con quien estamos liderando un proyecto sobre 5G y su aplicación en la logística. 5G, que es, una vez más, un concepto que de pronto todavía está muy distante de la gente. Allí la Fundación empezó a hacer algunas prácticas y esto está muy, muy atado también a la innovación, al desarrollo. ¿Cómo se incorpora la tecnología 5G al negocio logístico? Bueno, la tecnología 5G permite, por ejemplo, unir muchos más aparatos o sensores al mismo tiempo que lo que permite la tecnología que hoy tenemos con 4G, uh-huh. por ejemplo. Entonces, uh-huh. eso hace que, si nos imaginamos un gran depósito, que muchas máquinas, robots uh-huh. y procesos estén conectados en tiempo real y con una latencia mucho menor a la que hoy tienen, que permite que se desarrollen ese tipo de operaciones más complejas. Claro. Tuve el gusto, el privilegio, si se quiere, conocer el parque industrial allí de Ruta 5, del grupo, donde mucho de esto ya está en funcionamiento, en marcha, o sea, ya está probado que funciona, ¿no? Y veía ahí, ¿no? Tanto de tu parte como de los colaboradores, un foco, un interés muy especial en el cuidado ambiental. Mencionaba lo del LATU, con el tema de la reutilización de las aguas. Allí hay no solo un proyecto en ese sentido, sino también esto del hidrógeno verde que está desembarcando en Uruguay también como una fuerte oportunidad. Sí. El parque industrial per se tiene un fuerte componente de lo que es el ESG, el ESG que es el compromiso medioambiental, ¿no? Uh-huh. Estamos trabajando muy fuerte para que sea un parque verde. De hecho, varios de los proyectos del parque también tienen esa orientación, pero la Fundación, al estar inmersa en ese marco, sin duda que también quiere trabajar sobre ese tipo de proyectos. El hidrógeno verde, sin duda que es algo que cuando se logre
de alguna manera democratizar su utilización va a ser muy importante en la logística. Y después la Fundación, como decíamos, y ya con esto estamos cerrando, tiene una muy fuerte vocación de generar oportunidades. Allí estábamos hablando de ese vínculo que tiene con la academia, pero también con la posibilidad de generar empleo, de formar a personas que se integren después al sector. Claro, tiene las dos vertientes, una que es la académica y no concebimos una fundación de este tipo sin una fuerte interacción con la empresa-academia. Yo creo que allí es donde pasan las cosas. Pero también tiene un componente social muy importante para las personas que están sin trabajo, y hay unos cursos, que el primero empieza ahora el mes que viene, que son de formación práctica en logística, donde las personas van a salir ya con un conocimiento cabal de lo que es todo el manejo dentro de cualquier organización o depósito logístico, y también la utilización de elevadores. Quiero destacar que en este curso en particular estamos recibiendo un apoyo muy importante de la Intendencia de Canelones. ¿Por qué elegimos el parque industrial? Bueno, porque pensamos que Montevideo ya tiene mucha cosa y nos pareció interesante que el epicentro de la fundación estuviera en el interior. Es una forma de descentralizar también, ¿no? Sí. Ahí, ahora que estaba recordando esa instalación geográfica, el nodo ferroviario también la tendrá a la propia fundación. Bueno, de hecho al propio grupo lo tendrá como protagonista. Sí, claro, el Grupo RAS va a ser un operador ferroviario. El parque tiene una terminal ferroviaria y vamos a tener la contrapartida de ella misma en el puerto. Quiere decir que vamos a ser un actor que va a estar muy involucrado en los temas ferroviarios, y también allí se abre un nuevo campo de estudio, de análisis y de formación de gente que el Uruguay necesita. Claro, claro. Lo he escuchado en alguna oportunidad hablar de la importancia fundamental que tiene la logística para la economía nacional, a tal punto que se instala como una de las principales vetas de exportación de servicios. Pero los números a veces estaban un tanto desordenados. La Fundación tendrá como cometido tratar de ordenar los números, crear un observatorio. ¿Se siguió adelante con eso? Sí, claro, claro. No solo se siguió adelante, sino que además es otro de los proyectos que están dentro del centro de demostraciones que estamos llevando adelante. Lo que ya se hizo y se va a hacer, pero ahora ya de forma más dinámica y más cerca en el tiempo, va a ser medir cuánto Uruguay exporta por servicios logísticos, por mes y por año. ¿Hay una estimación de esa cifra? Que es una de las logísticas, ¿no? Porque cuando hablamos de logística... Sí, hablamos de muchas cosas. Son muchas cosas, sí. Y todas son muy importantes y todas están intrínsecamente ligadas a lo que es la competitividad de un país. Claro, claro, sí, hay un concepto general, pero va por capas. Había una estimación original. Sí, además, ¿no? Hablamos de alrededor de 800 millones de dólares, que es la última medición que tenemos. Y estamos hablando de la logística de exportación, que es la que se produce cuando alguna mercadería transita por el Uruguay, pero no es ni una importación uruguaya ni una exportación uruguaya. Claro, ¿no? El impacto económico es mucho más importante. ¿El observatorio va a ordenar eso en alguna forma? El observatorio lo va a medir en forma rutinaria, que pensamos que va a ser un insumo que después, bueno, ojalá las autoridades del país lo puedan utilizar para lo mejor, como mejor les convenga. Totalmente. Rubén Azar, presidente del Grupo RAS y de la Fundación Tecnolog, muchas gracias por estos minutos. Un placer, Daniel, y bueno, esperemos que este ciclo de podcast cumpla el cometido, que no es ni más ni menos que acercar la logística, difundir y, bueno, en definitiva, aportar un granito de arena para que este país sea un país mejor. Hacerla más humana, de eso se trata. Seguimos adelante. Seguimos adelante, este es el plan en Canal 11 de Punta del Este, por nuestras redes, a través de nuestra plataforma digital en Asertivo Estudios y llegando a todo el mundo. Muchos dirán, bueno, tendrías que tener una cortina musical acorde para recibir al doctor Gabriel Pelufo. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estábamos hablando antes de empezar la entrevista, literalmente una vida con la música, con el rock. Yo creo que hubo mucho disruptivo en aquella aparición. Ahora que se habla de disrupciones, hubo un antes y un después de la aparición de ustedes. Sí, nos tocó un momento muy particular y sí, la verdad que causamos
fue un quiebre, digamos, ¿no? Fue un quiebre. Se generó una polémica muy grande con nuestra aparición. Sí. Tiempos complicados, veníamos del momento más oscuro de la historia reciente, Sí. Entonces aquella sensación de bocanadas de libertad, que fue lo que transmitieron ustedes. Sí, exacto, digo, aparte, capaz que de repente uno podía prever qué era lo que podía pasar o tenía ciertas expectativas y bueno, aparecían cosas como nosotros que estaban totalmente fuera de, digamos, del libreto. Claro. No había nadie que predijese que podía aparecer, bueno, bandas como nosotros o también la de los colegas que también Sí, que además, ampliaron un espectro hacia un lado que no estaba previsto. Claro. Y que no tenía una continuidad cultural con generaciones inmediatas, ¿no? Sí, hay que remontarse en el tiempo para darse cuenta que sí que hubo una identidad desde siempre de Uruguay, pero creo que aquello de sentir el orgullo del rock celeste, ¿no? Del rock uruguayo, vino muy de la mano con ustedes, por eso el agradecimiento como consumidor, como apasionado de esa música. Bueno, hablando de Buitres, por ejemplo, eso sí que es una vida, más de 35 años, ¿no? Sí, estamos. Sí. El otro día con Gustavo pensamos que bueno, hemos tocado con Pepe también, porque también tocó con Estómagos, tocamos en 5 décadas diferentes y eso es un privilegio que pocos artistas están dando, ¿no? Somos pocos. Totalmente, y creo que la vigencia está en eso de conectar con la gente. Siempre manifestaron que en alguna forma vamos a tocar el tema también cuando hablemos contigo de tu rol en el Ministerio de Salud, pero había mucho sentido del equipo, trabajar en equipo, y la vigencia está en lo profesional, en llegar a la gente, en que te siga erizando la piel y en trabajar en equipo, de eso se trata. Sí, es difícil de transmitir sin caer en algo que, bueno, a mí me parece tan obvio, pero a veces la gente, bueno, hipertrofia la imagen de una persona, si pones el tipo, el líder, el jefe, el director. No. Esto siempre es un trabajo de muchas personas. Y no hay nada más lindo que trabajar en arte en conjunto con otros, ¿no? Claro. A mí me encanta. Sí. Y eso me lo trasladé siempre al ámbito profesional. Digo, bueno, también soy docente, entonces exacto. Siempre me gustó trabajar en equipo. Algún día vamos a hablar un poco más de tu rol tan reconocido en el mundo de la música, pero hoy recibimos al doctor Pelufo, director de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. Y hablando un poco de la sociedad, ¿no? ¿Cuánto refleja de nosotros como sociedad esa actitud que tenemos para la vacunación? Me parece que habla muy bien de nosotros. Bueno, yo crecí admirando un poco esta política pública, entendiendo lo que son las políticas públicas, en particular la de salud, porque era un estudiante de medicina, pero involucrado con el hecho de bueno, que el estudiante de medicina tiene que participar en tareas de promoción de salud y ver cómo de repente las vacunas era una de las cosas que uno primero enganchaba, porque bueno, había un carnecito y en ese carnecito estaban las vacunas y las fechas. Entonces uno recomendaba eso y entonces aprender por ese lado, pero después uno empieza a dimensionar lo que es una política pública. Una política pública. Claro. Uno empieza a ver la historia de la vacunación en el Uruguay, y Uruguay ha sido un país de vanguardia, ¿no? De vanguardia en las Américas, indudablemente, pero también en el mundo, porque hay algunas vacunas que empezaron acá al mismo tiempo prácticamente que en países desarrollados con mucho mayor poder económico, poder adquisitivo. Sí. Y como tú decís, lo más importante, yo creo que también fue un reclamo de la sociedad, o sea, la sociedad acá reclamó siempre por servicios de salud, y entre esos reclamos estaban las vacunas. Lo que pasa es que ahora creo que capaz que en el último tiempo perdimos un poco esa perspectiva, que es la sociedad la que reclamaba las vacunas. Pero por supuesto, bueno, eso estuvo de la mano siempre de una adhesión muy grande. Uruguay se caracteriza en las Américas por tener de las mejores coberturas vacunales, o sea, mayor adhesión a la vacunación que el resto de los países. Claro, me parece que tiene que ver también con eso que nos distinguió en alguna época y ojalá que podamos reivindicarlo cada vez más, y es la educación. O sea, parte de nuestra educación, de la que nace en nuestros hogares, tiene que ver con ese respeto a la vacunación, por ejemplo. Sí, es verdad, es el respeto a la vacunación, la promoción de la vacunación, por ejemplo. En la escuela pública se insiste mucho en la vacunación desde históricamente. Claro. Yo creo que nuestras maestras ya de entrada nos miraban los carnets, sí, ese tipo de cosas. Entonces es algo que está vinculado a la idiosincrasia, a la cultura, y eso da los grandes niveles de adhesión históricos que se tienen.
que obviamente están siendo de alguna manera desafiados en los últimos años, pero como en todos lados, pero no tuvimos, a diferencia de países desarrollados importantes como Japón, como Francia, otros países europeos, no tuvimos bajadas de cobertura significativas en las vacunas tradicionales como eso sí tuvieron, ¿no? Claro. Que le llevaron a reemerger de repente enfermedades como sarampión o cosas. Exactamente. Gabriel, sé que es una pregunta compleja porque además no tendríamos de pronto el tiempo suficiente para ir en profundidad al asunto, pero ¿qué nos dejó la pandemia? Sobre todo tomando en cuenta eso que acabas de decir, o sea, es muy importante que estos asuntos sean debatidos, pero que después predomine la postura científica, la que prueba que efectivamente es mejor vacunarse que no hacerlo. ¿Qué sabores te dejó, por ejemplo, este debate más reciente que tiene que ver con la pandemia? Bueno, concretamente con la pandemia hay un debate a nivel global ahora porque en teoría está terminando, o se están cerrando, digamos, los capítulos de pandemia en todo el mundo. Si bien todavía el virus sigue circulando, todavía hay casos y que ya está afectando sí a un sector de la población que es el más vulnerable por la edad, las personas mayores de edad y los que tienen determinados factores de riesgo. O sea, al final la pandemia llegó a ese lugar que era el esperable, pero en el medio transcurrió por todos, ¿no? Nos dio vuelta. Nos dio vuelta. A nivel global, el análisis que se hace es que, bueno, no había un escenario de ganar o de perder. No hubo un escenario de ganar o de perder. Los países que fueron más liberales en cuanto a las políticas de circulación y de vacunación, sí, pero sobre todo de la vida cotidiana, no tuvieron grandes resultados, como es el caso de Suecia. Exacto. Tampoco los países que hicieron a rajatabla cumplieron el medidas de encierro aislamiento. total. Entonces, yo por lo menos de mi parte veo que fuimos uno de los países privilegiados y que también prevaleció lo institucional en ese sentido porque se llamó una especie de acuerdo con científicos que dominaran los aspectos más importantes, digamos, de un fenómeno en el cual había mucha incertidumbre. Y la inmensa mayoría de la sociedad adhirió a los consejos que ese grupo asesor dio, ¿no? Entonces, para mí, yo me siento muy orgulloso. Claro, tema laudado, la vacunación fue claramente... Después vino el tema de la vacunación, pero previo a la vacunación tuvo un año, digamos, de mucha incertidumbre y de tomar decisiones importantes en el cual, van a ser las personas que más saben las que van a discutir y nos van a proponer escenarios, digamos, de mayor probabilidad, no de verdades absolutas. Sí. Y además después quedó como de toda esa lección la gachización de una cantidad de cosas. Ahora se piensa un gach para todo, ¿no? Concretamente con respecto a la vacuna, la población adhirió enormemente, sobre todo en mayores de 12 años. La vacunación en niños quedó más o menos en un 50%. Sí. Ahí también hubo un mojón que fue aquella polémica que se dio con respecto a la vacunación en niños y la suspensión transitoria. Eso yo creo que impactó un poco los porcentajes de vacunación. Pero después el resto de la población, estamos entre las coberturas más altas del mundo, ¿verdad? Claro. Estamos entre los países top. Y después quiero rescatar lo que tú dijiste, o sea, siempre es necesario, el problema es cuáles son los términos, que las cosas se discuten y haya polémica y haya desafío. Que prevalezca lo que tenga que prevalecer, pero en el sentido de lo que es la discusión. Sí, porque lo otro es caer en el oscurantismo, que es lo que asusta más. O no dejar que alguien opine. Yo creo que está bien que la gente opine. Bien. Lo único que a mí me gustaría es que se opinara sin tener que acudir a denigrar o insultar a nadie, sino que se pudiera debatir adecuadamente. Sí, porque también se vieron momentos, indeseados, ¿no? Gabriel, y después, por ejemplo, para quedarnos un ratito en el tema COVID, ¿cómo sigue la historia respecto a la vacunación ahora? Bueno, a nivel global lo que hay es una serie de escenarios marcados en el cual el peor escenario, que es que las cosas vuelvan atrás, es el menos probable de todo, y no parecería ser desde el punto de vista biológico lo que está ocurriendo. Estas variantes del virus que están circulando, estas subvariantes derivadas de Omicron, tienden a ser mucho más contagiosas, ser menos agresivas en principio, pero
hay que tener en cuenta que la población mundial o tuvo contacto con el virus, o las dos cosas, tuvo contacto con el virus y con la vacuna. Entonces estamos en una situación totalmente diferente desde el punto de vista de lo que son las defensas de la humanidad con respecto al virus, ¿verdad? ¿Pero la vacunación llegó para quedarse, por ejemplo? Bueno, eso todavía está en debate, pero por ahora el escenario probable es lo que se hizo acá, o sea, el refuerzo anual vinculado sobre todo a sectores de riesgo. A sectores de riesgo, que el principal factor de riesgo sigue siendo la edad. Sigue siendo la edad. Y allí es donde hay que apuntar en principio las baterías. En principio, pero todavía no es algo que esté saldado, ¿verdad? Claro, claro. Lo que sí ya se está dejando de lado, que esto es bastante reciente, es lo de la necesidad de revacunación cada pocos meses. Cosa que, bueno, todavía de repente puede ser discutible en personas de mucho riesgo o que tienen las defensas realmente muy afectadas por alguna enfermedad. Pero la vacunación cada pocos meses ya no va a ser el escenario que va a quedar. Si se me permite, desde mi ignorancia, no sucede con esta vacuna lo que pasa con la gripe, que se sabe que todos los años hay una dosis que es necesario darse, por ejemplo. Exacto, eso todavía no está saldado con respecto a la vacunación COVID. Es algo que se está por definir o se está definiendo de acuerdo a la evolución de un fenómeno biológico que, como te dije, le podemos poner fin, pero todavía en realidad no terminó. Totalmente. Hoy mencionabas eso, ¿no? La necesidad que tenemos como sociedad de debatir con seriedad, con altura y sobre todo con fundamentos, en uno y otro sentido, que algo haga que fundamentes tu postura. De todos modos permanecen algunas dudas y certezas. Si tuvieras ahora, ¿no? Te subís a un escenario y en lugar de la guitarra, viste, con el micrófono decís, bueno, quiero decirles que hay dudas que ya deben estar totalmente despejadas y tenemos certezas sobre estos aspectos vinculados a la vacuna. ¿Cuáles son aquellos mitos que todavía te cuesta digerir? ¿Es en las vacunaciones en general o la vacuna particular de la vacuna que después de son pronto dos cosas diferentes? Sí, tenés razón, que son dos cosas distintas, pero de pronto en la vacunación en general, ¿no? Porque todavía tenés esa sensación de decir, pero ¿me están inoculando qué? Sí, yo creo que uno no puede vivir descontextualizado, ¿no? Y uno tiene que, el contexto no es la historia inmediata, de 5 o 10 años para atrás. Uno tiene que ponerse en el caso mío, que soy una persona que tengo 57 años, en el caso de mi infancia, lo que era la realidad sanitaria con respecto a la de ahora. Ese momento, ¿no? Con respecto a lo que era las enfermedades, las causas de muerte, lo que en ese momento que de mi infancia había sarampión, había paperas, había poliomielitis, había muchas muertes por neumonía y por meningitis, que ahora prácticamente han bajado no desaparecen porque, bueno, por suerte la polio está en posibilidad de desaparecer, aunque todavía hay algunos brotes. Pero esas enfermedades, la incidencia de esas enfermedades ha bajado enormemente y la expectativa de vida de las personas y sobrevivir la infancia, por ejemplo, gracias a todas esas vacunas, fue gracias a todas esas vacunas y gracias a que estaban disponibles y a que la mayoría de la gente se vacunaba. Eso me parece que es vivir en contexto. No, el contexto no son los últimos 10 años. Claro. Es por lo menos algo contemporáneo en nuestra vida. ¿Qué fue lo que pasó con nuestra vida? Y ahí está no solamente la efectividad, sino también la seguridad de las vacunas. O sea, nos hemos vacunado varias veces, ¿no? Claro. En el caso mío, por estar en el hospital todos los años, pasaba la vacunadora, nos acorralaba cuando estábamos en la guardia. El primero de la fila, claro. Nos vacunaba porque teníamos que darnos la vacuna contra la pertusis, porque atendíamos niños chiquititos. Claro. Contra la tos convulsa teníamos que vacunarnos todos los años. Claro. Entonces ese tipo de cosas, por lo menos dan la seguridad de que es una medida altamente efectiva, que le ha cambiado la vida a las personas y que es segura. Y es verdad, a cada nueva intervención uno tiene que ponerle la lupa y tratar de analizarla con respeto, no asumir la medida, pues dice fulano que te vacuna, vacúnate. Está bien, de alguna manera se hizo con la vacuna de COVID. Sí, ¿Claro? Eso me lleva al tema del HPV, ¿no? Porque acabas de decir, no es simplemente que alguien te diga que tenés que hacerlo y lo hagas sin otra segunda consulta. Claro. Acá se está dando una circunstancia que tiene que ver con eso, con la vacuna contra el HPV, que tú en particular la estás recomendando. Sí. Bueno, esa vacuna tiene una historia particular. Es una vacuna que se empezó a dar a nivel masivo en poblaciones a mitad de los 2000, 2005, 2006, países como Australia, como Estados Unidos, como Gran Bretaña, introdujeron la vacuna en sus esquemas de vacunación. Y fue una vacuna que estuvo rodeada de muchísima polémica porque no había, en primer lugar,
no se percibía el efecto que inmediato podía tener cuando impacta sobre una infección que termina dando una lesión que a la larga, después de un periodo, puede transformarse la mayoría que promedia las 2 décadas o después de las 2 décadas, termina transformándose en un cáncer, ¿verdad? O sea, todo ese proceso era difícil de visualizar. Entonces esta vacuna ingresó como una herramienta complementaria en la lucha contra el cáncer de cuello uterino. Pero con el correr de los años, acá esta vacuna se introdujo en el año 2013, si bien se estaba dando antes y se comercializaba antes, se introdujo en forma gratuita y en forma universal a las niñas a partir de los 12 años en el año 2013, niñas y adolescentes. Lo que ha pasado en todo este periodo es que esta vacuna ha logrado demostrar 2 cosas. Primero, su seguridad, que era una de las cosas que se la cuestionaba. Y segundo, que la vacuna es efectiva. Es efectiva en prevenir la infección por HPV. Y en tercer lugar, tiene efecto rebaño. En la medida que mayor porcentaje de niñas y adolescentes se vacunaban, y en algunos países empezaron a vacunarse también hombres, o sea, niños, adolescentes, logrando determinado porcentaje de vacunación, se empezó a ver que en las poblaciones juveniles... Que el no vacunado tenía escasa incidencia. Exactamente, se empezó a ver una caída en la incidencia de la infección por HPV. Entonces esta vacuna fue dando tantas muestras positivas de algo que no había dicho al principio, que en este momento está planteada como la principal herramienta de prevención primaria y que es más, puede dejarnos en 2030 en el umbral de la eliminación de la infección por HPV, por lo menos de los virus que producen la mayoría de los cánceres. Bien, sí, por lo cual es recomendable. Y acá en Uruguay además pueden vacunarse niñas y niños también. Claro, ¿no? por eso abarcó las cohortes de niñas que cumplían 12 años en 2013, ¿no? Que ahora estarían cumpliendo 22 años, ¿no? Este año. Pero lo que hicimos el año pasado, bueno, en realidad no lo hicimos nosotros, sino que se convocó a la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, se planteó el tema y se le dio una sugerencia a la autoridad, que es el ministro el que toma la decisión. Lo que hizo esa Comisión Nacional Asesora de Vacunas fue tratar de quitar todas esas barreras espurias que habían quedado en las sombras de la vacuna, decir que es un derecho adquirido y el que no se vacunó a los 11 y lo quiere hacer a los 20, a los 22, lo puede hacer. Claro, claro. Ampliamos las cohortes hasta los 26 años y ahí incluimos también a los hombres, o sea, todos los hombres que no estaban incluidos antes también se pueden vacunar. Porque es una medida que igual también fue demostrando que lo ideal sería vacunarse antes del inicio de las relaciones sexuales, pero igual las personas que las iniciaron en la juventud igual obtienen beneficio de la vacunación. Bien, queríamos dejar este mensaje, nos parece sumamente relevante y para eso convocamos al doctor Gabriel Perufo, director de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. Gabriel, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Seguimos luego de la pausa con Este es el Plan. Y si ustedes están planeando invertir, tengo una recomendación muy especial de Pablo Gasalla, de Inmobiliaria Gasalla. En ese sentido, les acercamos una opción de la mano de Gasalla Inmobiliaria. Se trata de Sufriategui Building. Es una serie de apartamentos en la playa para vivir todo el año. Este edificio, desarrollado por Gasalla Construcciones, es una gran opción si lo que buscan es una unidad bien ubicada, de excelente calidad y bajos gastos comunes. Es ideal además para obtener rentabilidad o simplemente disfrutarla. Sufriategui Building propone unidades de un dormitorio desde 54 metros cuadrados y hay que aprovechar hoy el valor lanzamiento desde $135.000 con ocupación en primavera de este año. No hay mejor plan que este. Invertí bien, invertí tranquilo, de la mano de Gasalla Inmobiliaria. Este es el plan ahora con Mariana Zavala, editora, periodista y además creadora en alguna forma de este Leo Leo. ¿Cómo te va, Mariana? Muy bien, ¿y tú, Daniel? Bien, gracias muy bien. Por la invitación nuevamente. No, gracias a ti, este espacio precioso, porque se trata de recomendaciones. Más adelante vamos a tener los ganadores de los 2 libros que nos trajo Mariana la semana pasada. Lo cierto es que ahora tenemos
2 recomendaciones. Una, un libro de Jorge Burell, digamos, Mariana, sobre puntos sensibles, que en principio, por lo que veo, tienen mucho que ver con un asunto que no solo está en la agenda, sino que debería ser cada vez más profundo en esa agenda pública, y es lo de la salud mental. Exacto, sí, traigo un libro que se llama El demonio azul de Jorge Burell y es sobre la depresión. Y ustedes dirán, uy, sí, ¿para qué voy a leer algo que me va a deprimir? Depresión, ¿qué tema? Bueno, por un lado, no podemos negar que es un tema de agenda, la salud mental está cada vez más, por suerte, en agenda, pero por noticias tristes. Entonces, a mí me parecía que era un buen abordaje porque no es, pese a que trata sobre la depresión, no es un libro que evoque al bajón, sino todo lo contrario. Es un libro que hace un recorrido de la depresión a través de la historia y del arte. ¡Qué interesante! Muy bien documentado, como lo sabe hacer Jorge Burell. Totalmente. Y que entonces, a través de esa herramienta, que es recorrer la historia y la historia del arte, nos va mostrando cómo de algún modo la depresión ha acompañado al hombre, por lo menos hace 2500 años se tienen registros, y por lo tanto, de algún modo, quien lo padece empieza a notar que hay puntos de contacto y de algún modo es no sentirse tan solo tampoco. Sí, no entregarse, no perder esa batalla, ¿no? Exactamente, es una batalla que los hombres han dado desde hace mucho tiempo, es una batalla de la cual se han ocupado expertos de la manera que pudieron desde hace mucho tiempo, y entonces este libro que de algún modo es de agenda porque, como te decía, la OMS, por ejemplo, nos dice que la depresión es la segunda causa de invalidez a nivel mundial. Es tremendo. Y sin embargo, hace 2500 años estábamos batallando con esto también. Claro. Allí va Jorge sobre puntos sensibles, como decíamos, y también se sumerge en las profundidades de la melancolía. Es verdad. Antes la depresión no se llamaba depresión, se la aludía más como melancolía. Ha tenido otros términos, como abulia o asidia, pero siempre como aquello que está como alejado de la alegría de vivir. El libro comienza con un par de cartas que intercambian dos poetas muy famosos, Pessoa y Bresson, y justamente los dos, sufriendo de depresión, se intercambian sus impresiones al respecto y la describen como esa melancolía que produce un muro de angustia, un presente inmóvil. Son frases que solamente quien lo padece termina de poder construirlas. Y bueno, y nosotros como lectores vamos ganando empatía en tratar de asomarnos a ver qué es ese gran mundo que el autor también llama el velo gris. Y tú decías hoy, por ejemplo, eso del velo gris, tú decías que lo escribe Jorge Burell, una persona que se preocupa muy, muy especialmente de documentarse, o sea, todo lo que hay aquí tiene una base también científica, pero bueno, nos invita en alguna forma a un viaje hacia nuestro interior. Exactamente. Yo creo que este es un libro que puede, por un lado, ayudar a quien siente algún tipo de afección que tenga que ver con la depresión o con momentos de depresión, pero también para el lector común, cualquiera sea que por H o por B sienta la necesidad de asomarse a ese mundo que más que nada precisa comprensión. Si hay algo que Burell rescata a través de citando varios autores y analizándolo él también, es el poder de la conversación como herramienta para combatir este tema. Claro, ¿no? Qué importante, porque además asociado a todo esto está muy presente el tema de la soledad. Y en estos tiempos es algo que se sufre muchísimo. En consecuencia, si esto permite contar con algunas herramientas para esa charla de cercanía con la persona que está sola y de pronto atravesando estas circunstancias, viene notable también, ¿no? Así que es el libro El demonio azul de Jorge Burell, uno de los recomendados. Después pasamos la página y nos encontramos con esta maravilla. Contanos de qué se trata este libro sobre frutos nativos y hongos silvestres. Exactamente, es un libro que es una fiesta visual primero. Ajá. Y que además tiene el gran valor de rescatar algo que es, diría, un patrimonio nacional y que no lo vemos así, pero tiene todas las características para ser nombrado así, que es la riqueza de hongos comestibles y de frutos silvestres también comestibles que tenemos en el país. Claro. Y que somos analfabetos en cuanto a poder distinguirlos. Nos falta cultura, exactamente, teniendo esa riqueza. Y esto se encarga, por ejemplo, de ilustrarnos un poco más. Exactamente, te diría que es un libro súper didáctico,
porque nos enseña como desde la A a la Z a saber distinguirlos, a reconocerlos. Tiene unas ilustraciones increíbles que nos permiten, yo digo que es un libro primero para toda la familia, porque tiene algo de juego, de ir descubriendo qué es qué. Y digo también que es un libro por lo estético, que nos encantaría tenerlo en la mesa del living. Casi pero como un libro objeto. Sí, pero que yo me lo pondría en la mochila y me iría de excursión con él también. Ese plan está bárbaro. Porque de verdad, cuántas veces probablemente nos pase ahora en esta Semana Santa que está terminando, ¿cuántos habremos ido a recorrer un monte nativo y no sabemos qué es lo que nos rodea? Esa riqueza o nos preguntamos, enorme, ¿no? ¿qué es esto? Bien, Entonces, es un libro de Laura Rosano y Alejandro Siqueira. Si me permiten, no se enojen aquí en la producción artística, voy a permitirme darlo vuelta, porque tiene también, desde el punto de vista de la realización, si se quiere, artística, esta doble tapa, si se quiere, esa doble condición. Sí, ¿no? le llamamos doble tapa o doble entrada, porque el libro, que como les decía es una fiesta visual, apela a lo lúdico también. Entonces, de un lado empezamos por la temática de los hongos, y si lo tomamos desde el otro, empezamos por la dinámica de los frutos, que a su vez tienen que ver, porque el libro está acompañado de recetas que se pueden aprovechar y que muchas veces están combinados. Entonces tenemos recetas desde salsas, galletas, pan, hasta un ketchup de frutos rojos. Notable. Así que de verdad es un libro súper útil para los inquietos, para los amantes de la biología, para los futuros chefs. ¿Por qué no? La verdad es que lo súper recomiendo como libro para regalar también. Me encanta. Bueno, están algunas conocidas como la Nacahuita, vi acá. Se me cayó 2 veces el libro, por eso decidí tomarlo en mi mano, y el placer de tenerlo en la mano es intransferible también. Y después, bueno, lo del murucuyá. En este caso, yo no sé nada de botánica, pero lo que veo es que hay como una explosión de algunas variedades. Antes era muy difícil ver un murucuyá, digamos, de estos silvestres en la ciudad. Ahora, sin embargo, está poblado. Es verdad. ¿no? También sabés qué nos pasa, y algo de eso se menciona en el libro. Empezamos a estar más familiarizados, entonces los detectamos más también. Tenés razón. Los reconocemos. Bien. Y que pasen a ser parte de nuestro paisaje es genial, porque en definitiva es un descubrimiento en nuestra propia casa, ¿no? Desde luego. Mirá, gazpacho de Arazá, panqueques de Arazá. Bueno, Dios, es una fiesta por donde se lo mire. La parte de los hongos es especialmente recomendable, porque también... sí, el asunto de los hongos es que hay que vencer también el miedo ese, ¿no? El temor de decir, ¿y si le erro, qué pasa? No en vano dedica un capítulo a derribar algunos mitos en torno a los hongos, frases hechas que se hacen, y que, bueno, acá nos queda muy claro. Quiero aclarar que cualquiera de los dos autores son súper especialistas, cada uno en su tema. Rosano en lo que es la cocina regional, es una experta, referente reconocida, y Siqueira, además de un magnífico ilustrador, conoce el tema de los hongos desde toda su vida, digamos. Notable. Bueno, un paseo por el campo nativo de frutos y hongos. Muchas gracias, Mariana, por estas recomendaciones. Hay que decir que tenemos ganadores del Leo Leo, y aquí están los gráficos. Valentina Martínez, que su cuenta en Instagram es @paulab_3, y Universo Fiore, cuya identificación en Instagram es @forchela. Los ganadores de nuestro sorteo anterior. Ahora empieza a cursarse el sorteo de estos 2 libros que nos ha traído Mariana Zavala. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ti, Daniel. Con esto estamos cerrando esta edición de Este es el Plan, aquí en Canal 11 para todo el país. Qué lindo es haber compartido una vez más este plan con ustedes, con el equipo de Asertiva Estudios de Canal 11. Los estamos invitando para el próximo domingo y para las reiteraciones aquí en el canal. Que pasen todos muy bien.